Saludos, queridos y queridas compañeras, un abrazo a la distancia y un saludo muy cordial especialmente para el amigo y compañero Germán Calvi, que me ha invitado a compartir estas reflexiones con ustedes sobre la gestión, el desarrollo, la institucionalización de iniciativas como el programa DocTV dentro de un contexto de integración regional en materia audiovisual. Precisamente, quisiera comenzar haciendo una reflexión o proponiendo una reflexión más general sobre esa relación que existe entre las cinematografías emergentes con la gran industria cultural hegemónica. ¿De qué naturaleza es esa relación? Por un lado tenemos las políticas de fomento, por otro lado tenemos las políticas de regulación actualmente, y debemos recordar que durante muchos años de nuestra historia, en el pasado reciente, hubo una gestión por parte de esa gran industria hegemónica, directamente de la MPA, para impedir que en nuestros países se aprueben leyes de fomento. Luego eso curiosamente dio paso a una etapa, podemos decir hoy, en donde esa gran industria ya no hace lobby para que no se aprueben las leyes de cine, sino por el contrario, de alguna forma se está beneficiando de algunos de los resultados de estas políticas públicas, como vamos a ver más adelante. Lo que hoy en día estaría en juego, más allá de las políticas de fomento, es arribar a una política de regulación común, que eso es una utopía, es un objetivo de largo plazo, pero que tiene que ser mencionado cuantas veces sea necesario y a lo largo del tiempo, precisamente para que esté presente en el debate. Debemos mencionar también que existe una suerte de división internacional del trabajo simbólico, en donde esta pantagruélica industria cultural hegemónica absorbe contenidos, ¿no es cierto?, de manera incesante, los produce y los circula, y por lo tanto necesita de la renovación tanto del personal cuanto de las temáticas, de los temas. Ahí es donde nuestras cinematografías, en mayor o menor medida emergentes o consolidadas en la región, juegan un rol de reserva de talento humano y de temáticas para esa gran industria cultural. Adicionalmente, en nuestro caso, nuestros países hacen una diferencia muy clara entre los réditos económicos que pueden generar las producciones cinematográficas audiovisuales y los réditos o beneficios sociales. Es la razón por la cual un Estado crea una política pública, crea una ley, porque responde a un interés de la colectividad, a una presión social, a un momento de la historia, a una madurez de esa sociedad, en donde se identifica que esas naciones, esas sociedades necesitan contar con expresiones culturales, audiovisuales, y es la razón por la cual el Estado crea una ley y define unas políticas, programas y planes de desarrollo para ese sector. Es distinto a lo que sucede en Estados Unidos concretamente, en donde ni siquiera existe Ministerio de Cultura, ni una Secretaría de Cultura. Nuestras producciones terminan siendo en mayor o menor medida un testimonio histórico de la diversidad cultural de nuestros pueblos. Y en ese sentido, hablo quizás desde nuestra propia experiencia en este caso, desde la experiencia del Ecuador, son una expresión de una resistencia cultural. Entonces, planteando la reflexión desde el punto de vista de cuál es el rol que cumplen precisamente estas políticas públicas. Luego de la aprobación de una ley, las cuales, como decía hace un momento, son consecuencia de un momento de presión y movilización social, viene la etapa de implementar esas políticas públicas a través de una institucionalidad, que esas leyes crean o que ya están creadas y que se les hace responsables de la aplicación de la ley, ¿no es cierto?, a través de programas, planes y proyectos. Es ahí donde se insertan las distintas iniciativas de fomento, tanto en el ámbito nacional cuanto en el ámbito regional. ¿Cuáles son las distintas, digamos, interpretaciones o aproximaciones que podemos hacer a estas políticas de fomento? Primero, ¿qué es lo que hacen? Ordenan el campo, ¿no es cierto? Es decir, definen el rol que cada actor, que cada gestor, que cada implicado va a jugar
y por lo tanto también plantea unos horizontes a alcanzar, es decir, unos objetivos, ¿cierto? Finalmente, cuando se da un periodo de tiempo en el cual estas leyes y estos programas han sido aplicados, se puede medir el impacto en el crecimiento, en la profesionalización y en el desarrollo del sector con indicadores, a través de indicadores. Importante una vez más subrayar que de lo que estamos hablando es de la implementación de políticas de fomento, que es en lo que, si uno echa un vistazo regional, hemos avanzado. Ya con pocas excepciones, casi todos los países latinoamericanos, involucrando desde Centroamérica hasta el sur, todos los países cuentan con algún tipo de política de fomento. El siguiente paso, y por eso lo mencionaba hace un momento, es dar lugar a políticas de regulación, tanto en el ámbito nacional cuanto en el ámbito regional. Cuando hablo de regulación me refiero a la regulación de franjas, es decir, a la garantía que debe existir para que esa producción nacional que está siendo producida con dinero público tenga espacios garantizados en los distintos canales, vías o ventanas de circulación. Hablamos de las cuotas de pantalla, los mínimos garantizados y otras medidas, ¿no es cierto?, que establecen porcentajes que garantizan finalmente, por utilizar un símil de mercado, que esa producción nacional esté en la percha, por decirlo así, como en un supermercado, ¿no es cierto?, esté el producto nacional al lado del producto importado. Finalmente será el espectador, el ciudadano, el que elija, pero tiene que tener la capacidad de elegir, tiene que tener acceso a una diversidad de productos, y en cultura pues estamos hablando precisamente de acceso a la diversidad cultural. El ciudadano finalmente tiene que tener la capacidad de elegir, y eso es lo que hace, elige, pero la ley, la institucionalidad tiene que garantizarle esa posibilidad. Creo importante también aquí hacer una reflexión en torno a los procesos de integración que hemos vivido estos últimos años, y que bueno, tienen una historia que se remonta a desde la segunda mitad, podemos decir, o bueno, en los años 80 del siglo XX, ¿no? La integración es una necesidad ineludible de nuestros países, de nuestros pueblos. Evidentemente, como lo vemos el día de hoy, depende de la voluntad política de los líderes de nuestros países. Por eso es que quizás hoy vivimos un proceso de deterioro de aquello que hasta hace unos años fue todo lo contrario, es decir, hubo un gran impulso a los procesos de integración con la fundación de UNASUR, CELAC, etcétera, y en el ámbito concreto del audiovisual, que es, podemos decir, la punta de lanza en materia cultural de estos procesos de integración regional. El audiovisual es un arte, es una industria y es un portador de cultura e identidades, que dio lugar a la creación en los años 80 y 90 de la CACI, y posteriormente de los programas al interior de la CACI, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas, hoy también audiovisuales iberoamericanas, ¿no es cierto?, que se reflejan en sus dos principales programas, que son Ibermedia y DocTV. ¿Cuáles son las principales dificultades de la integración? En primer lugar, las asimetrías. Es evidente que si analizamos regionalmente, pues hay países con una presencia económica importante, no solo en la región, sino en el mundo entero, como son pues precisamente Brasil, México, Argentina, ¿no es cierto? Y que esto ha provocado que exista una institucionalidad muy fuerte y una trayectoria, una historia muy importante en materia de producción cinematográfica, institucionalidad, leyes, etcétera. Mientras tenemos otros países que estamos quizás comenzando, y algunos en donde está verdaderamente muy incipiente el desarrollo de institucionalidad. Esto se refleja en la aprobación de leyes y además en la figura jurídica que terminan teniendo las instituciones que son creadas, ¿no? Y estas asimetrías generan pues precisamente debilidades institucionales. Por eso es que los programas de integración en nuestra región juegan un rol fundamental en torno a la solidaridad, a la cooperación,
precisamente porque partimos de una noción de la existencia de etapas distintas de consolidación institucional. Entonces estos programas de integración llevados adelante por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas tienen el espíritu de responder, de dar respuesta precisamente a necesidades distintas y a realidades distintas de cada uno de los países que son respuesta de este problema de las asimetrías. En Ecuador celebramos los 10 años de nuestra primera ley de cine, y simplemente para mencionar a manera de balance, simplemente voy a nombrar aquellos que consideramos fueron los hitos de ese periodo, como ejemplo de lo que del impacto positivo que puede tener la implementación de una ley en un país que no la tenía, que no tenía tradición institucional en esta materia y que por primera vez la creó. En primer lugar, la organización de los fondos concursables a través de jurados externos, con meritocracia, con transparencia y sin conflicto de intereses, que es uno de los principales problemas que muchas veces encontramos en las instituciones culturales. En segundo lugar, alcanzamos la plena incorporación del Ecuador a los programas de la Conferencia Iberoamericana, tanto Ibermedia cuanto al DocTV. En tercer lugar, nos sumamos con fuerza, porque esto coincidía además con un proceso, como decía, de voluntad política de los líderes políticos del Ecuador, a los procesos de integración regional y a plantear conceptos y nociones que no se habían discutido hasta entonces, como el de soberanía audiovisual. En cuarto lugar, se dio lugar en nuestro país a un proceso muy importante de fortalecimiento institucional y de ruptura en la discontinuidad con el pasado. La cinematografía en Ecuador existe desde 1906, los primeros registros cinematográficos. Sin embargo, esa producción había sido muy discontinua. Lo que se rompe precisamente a través de la ley es esa discontinuidad a través del fortalecimiento institucional y la convocatoria anual a la entrega de premios y ayudas económicas. Un quinto punto muy importante que destaca por sobre los demás en el caso ecuatoriano es la importancia del documental como disparador de la memoria social y de la memoria histórica en el Ecuador. El documental ha provocado, algunos ejemplos emblemáticos en ese caso, la reapertura de procesos y el impacto en la opinión pública que no se esperaba para producciones cinematográficas de un país emergente como el Ecuador. Hemos logrado una importante visibilidad del talento ecuatoriano nacional e internacionalmente, ¿no? Además, se trató de dar una respuesta a la problemática específica de pueblos y nacionalidades a través de la creación de una categoría de producción comunitaria y de producción de pueblos y nacionalidades. Eso es un proceso en marcha que requiere mayores esfuerzos de parte de todo el aparato público y de la comunidad en general, y además dimos paso importantes a procesos de protección del patrimonio fílmico ecuatoriano con una colaboración intensa con la Cinemateca Nacional y programas específicos de rescate del patrimonio, y finalmente identificamos un importante proceso de profesionalización del sector hacia una producción de calidad. El Ecuador hoy en día cuenta con una mano de obra, con técnicos de primer nivel y con compañías productoras que disponen de la tecnología más avanzada para hacer producción audiovisual de todo tipo en el país. Y finalmente, lo más importante es que todo esto se dio con un respeto absoluto a la libertad creativa y a la libertad de expresión de los artistas. Los concursos estaban organizados en función de los méritos de los proyectos y jamás en relación a su temática. El programa DocTV regionalmente es un referente central en materia de integración audiovisual. El programa DocTV juega un rol determinante en el desarrollo de políticas públicas de fomento, de integración y de circulación en la región. DocTV rompió esquemas cuando se planteó y a lo largo de su desarrollo como programa, porque propone o propuso desde un inicio un doble perfil, tanto en fomento a la producción cuanto en fomento a la circulación y exhibición del documental de 17 países a través de la red de televisoras públicas. Abre la puerta a la colaboración precisamente entre entidades públicas
relacionadas en el medio, pero que han tenido poco contacto, como son los entes de fomento y los organismos de teledifusión de nuestros países. Esto parece obvio, pero muchas veces ese contacto no existe. El formato de 52 minutos para documental en televisión es ideal y rompe el mito de muchos de nuestros cineastas que tienen una relación lejana con la televisión y una especie de obsesión con salas, de estrenar documentales en salas, lo cual está muy bien, pero implica la elaboración de obras más largas y muchas veces una relación con el público más distante. Personalmente creo que la ventana ideal del documental es la televisión, y DocTV es un excelente ejemplo en ese sentido. El programa está diseñado además para enfrentar y solventar las asimetrías en materia de costos de producción documental en la región, y a su vez las asimetrías entre las posibilidades de las distintas instituciones y países participantes. Hay países que cubren los costos de producción de otros países. Ese es el espíritu del programa y ese es el espíritu que guía a DocTV. DocTV es una ventana privilegiada de la diversidad cultural de la región a través del audiovisual. Y esto es muy importante. El abanico de producción de las distintas temporadas de DocTV es precisamente eso, una excelente muestra, un ramillete, una colección, una enciclopedia de la diversidad cultural latinoamericana a través del audiovisual, a través de un número importantísimo de obras documentales actualmente disponibles para reflejar esa diversidad cultural. Desde el punto de vista de la integración, DocTV ha jugado un rol fundamental que se fortalece gracias al intercambio de experiencias, esto en un nivel más institucional entre las unidades técnicas del programa DocTV que gestionan ese programa. Recordamos precisamente la segunda unidad técnica de la cual estuvo encargado el amigo y compañero Germán Calvi, precisamente esa generosidad para transmitir experiencias cuando nos tocó a nosotros hacernos cargos. Precisamente el Ecuador, gracias al proceso de fortalecimiento institucional que vivió, como he relatado brevemente, gracias a la ley y gracias a la voluntad política y gracias a un proceso de fortalecimiento de la gestión pública en general en el Ecuador, se hizo cargo de la coordinación de la cuarta unidad técnica de DocTV. Fue un reto muy importante, uno de los principales retos a nivel internacional que asumimos y de los cuales salimos airosos afortunadamente, gracias a la colaboración y cooperación con las anteriores unidades técnicas y en general con los miembros de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales. DocTV propone además, para entrar específicamente a analizar, reflexionar sobre el modelo de producción, un contrato en materia de derechos de autor que es novedoso, porque plantea la copropiedad en 4 partes. Si bien es novedoso, quizás eso también plantea algunos retos y dificultades, porque comparten la propiedad de esos derechos de autor tanto instituciones públicas cuanto personas individuales como el director o productor de cada obra individualmente. Quizás esto para lo que significa la promoción individual de cada una de las obras sea una dificultad. Cada artista, cada director, cada realizador busca enviar su película a festivales o hacer ventas, y al ser parte de una cartera pues tiene una limitación y una complicación objetiva, y además para gestionar la firma de cuatro copropietarios de esos derechos de autor, a veces tenemos una dificultad concreta ahí. DocTV es sin lugar a dudas uno de los pilares de la integración audiovisual latinoamericana, tanto por los ambiciosos desafíos que plantea, cuanto por los objetivos que ha alcanzado. Para finalizar, es importante subrayar el doble rol que juega, tanto en materia de fomento de la producción, cuanto en fomento de la circulación, al unir a las entidades que están encargadas de crear las políticas de ayuda a la producción y a las entidades teledifusoras. Finalmente quisiera subrayar el rol quizás más escondido, pero que es fundamental, que también juega
un papel determinante en este proceso de integración que estábamos construyendo, que es el intercambio de experiencias entre instituciones, entre las unidades técnicas y esta rotación en la dirección y la gestión de un programa tan importante como DocTV.